Nos acompaña el señor viceministro de Salud, doctor José Juárez. Nos acompaña la señora ministra de Educación, María Brown, y el señor presidente del COE Nacional, Juan Zapata. Vamos a empezar con el señor viceministro de Salud, José Juárez, esta rueda de prensa, por favor. Buenas tardes a todos. El día de hoy queremos informar de parte del Ministerio de Salud que una vez recopilada la información de la semana epidemiológica número 2 de enero del 2022, tenemos que informarles que hemos tenido un incremento importante en el número de contagios. Hay que recordar que la semana de Navidad atravesamos con alrededor de 4,000 contagios semanales, la semana de Año Nuevo con 8,000, la primera semana de enero fueron 15,000 contagios y esta última semana llegamos a más de 42,000 contagios que representan casi un 300% más que la semana anterior. Este número de contagios es el más alto que hemos visto desde el inicio de la pandemia, es una tendencia que se está dando a nivel mundial por la combinación de la variable Omicron de alta transmisibilidad y las reuniones, las fiestas, las aglomeraciones de inicio del mes de diciembre, Navidad y Año Nuevo. Además, antes de Navidad, la positividad de las pruebas diagnósticas de PCR y antígeno eran de alrededor de 10% y hoy estamos en cerca del 46% de la población, y en la población escolar incluso está aumentando entre el 40 y el 50%. Si pasamos la diapositiva, pueden observar, la siguiente por favor, el crecimiento en el número de casos semanales. Este número de casos semanales, el aumento se observa en todas las provincias con mayor énfasis en cuanto al número en la provincia del Guayas. Siguiente, por favor. Aquí observan ustedes que el número de casos nuevos aparece en todos los grupos de edad, en todos los grupos, incluyendo los menores de 1 año hasta los mayores de 65 años. Pero el grupo poblacional que representa el mayor número de casos nuevos es el de 20 a 49 años, mientras que el grupo que representa el mayor número de hospitalizaciones son los mayores de 50 años con enfermedades coexistentes y las personas sin vacunación. Siguiente, por favor. Además, estamos observando, la siguiente, por favor, aquí está el número de casos positivos de PCR en todos los grupos de edad, la siguiente, y el número de casos positivos por pruebas de antígeno, ¿no? Como ven, en todos los grupos, especialmente en los adolescentes de 15 a 19 años, es muy alto el número de casos positivos. Siguiente. En el caso de el número de defunciones, a pesar de que solemos tener un reporte tardío, no observamos un incremento de la mortalidad en la misma tendencia que la incidencia de casos de contagio. Sin embargo, ese número sigue siendo importante. Siguiente. A nivel del sistema de salud observamos una presión en los servicios de salud de todo el sistema, tanto del Ministerio de Salud, de la Seguridad Social, del ISFA, el ISPOL y el sector privado. Esta presión se ha constatado a través de aumento de la demanda de consulta externa y atención de emergencia en toda la red, de casos leves o moderados que no requieren hospitalización, pero también estamos observando las últimas semanas un aumento en el número de casos de hospitalización y también en el número de camas UCI. Al momento tenemos hasta un 84% de hospitalización de las camas asignadas de acuerdo al subsistema, y alrededor, digamos, en las camas UCI, alrededor del 84% de ocupación y el 56% en hospitalización general.
Nos preocupa que este incremento de casos pueda generar una alta presión en los servicios de salud, un congestionamiento en los hospitales y por lo tanto creemos que hay que tomar algunas medidas. Siguiente. Esta es la relación que ustedes pueden ver de la tendencia de camas UCI, ¿no? Como ven, las últimas semanas aumenta el número de camas UCI ocupadas, pero también el número de camas UCI totales que vamos incrementando. Los hospitales de la red tienen capacidad de seguir transformando camas que están siendo ocupadas por otros pacientes. El riesgo es de que al utilizarlos para pacientes UCI, otros pacientes de otras patologías queden sin atención, lo cual también es un riesgo para la salud y la vida. En el caso de los niños, los menores de 19 años en general, observamos que también hay una demanda de hospitalización, alrededor de 47 pacientes menores de 18 años en las últimas 2 semanas, 37 en hospitalización general y 10 en unidades de cuidados intensivos pediátricos. De ellos, la mayoría, 36, son niños no vacunados, aquí están los rangos de edad, la mayor parte son menores de 5 años, recuerden que esta población no está vacunada, ¿no? Siguiente. Aquí observan la tendencia en varios países de América de este crecimiento exponencial de los casos durante las últimas 2 o 3 semanas, ¿no? Ecuador es uno de los países, todos los países de América están sufriendo este incremento en el número de contagios. Siguiente. Sin embargo, en los países que iniciaron con la variable Omicron, como fue Sudáfrica o el Reino Unido, se observa que en el transcurso de 3 semanas, más o menos, estos han llegado al pico máximo, ha habido una meseta y luego hay una disminución, como pueden ver en la línea de abajo en Sudáfrica o en la línea de arriba del Reino Unido. En otros casos, como en Europa y Estados Unidos, que iniciaron digamos, antes que nosotros, ya se observa una tendencia hacia la meseta en los casos. Nosotros esperamos que esta semana que viene sea la semana de más altos números de contagio. Esperamos, sin embargo, que con las medidas que estamos planteando al COE Nacional, esto pueda evitar la presión y el congestionamiento hospitalario, especialmente con esta propuesta. ¿Qué es lo que estamos haciendo? El Ministerio de Salud realiza un análisis de riesgo y tiene un índice epidemiológico en donde analizamos si la epidemia está bajo control, midiendo la velocidad de transmisión, el número de reproducción efectivo, la tasa de incidencia, es decir, de nuevos casos acumulados durante las últimas 2 o 4 semanas, y también la tendencia de positividad de las pruebas de PCR y antígeno. Esto, además de cómo están los servicios de salud para atender a los pacientes. Medimos la disponibilidad de camas UCI, la ocupación potencial, la ocupación actual y cuál es la tendencia. Y el sistema de vigilancia con la capacidad para detectar los nuevos casos. Con todos estos criterios definimos un semáforo de riesgo epidemiológico por cantón, es decir, aquellos que tienen menor control de la epidemia y que tienen más demanda hospitalaria, que tienen un índice de transmisión más alto o un índice de contagio, de positividad más alto, estarán en semáforo rojo, y los que están en mejores condiciones estarán en semáforo verde. Esta semana, que es la peor semana de la pandemia, tenemos entonces el siguiente análisis, ¿no? Hemos identificado, ¿no? Como les digo, básicamente lo que más nos interesa es evitar el congestionamiento de los hospitales y por lo tanto proteger la vida. Es verdad que esta variante es más leve, que produce menos casos de hospitalización, pero debido al alto número, una parte de ellos todavía están requiriendo atención hospitalaria general o de UCI. Y por eso es que queremos evitar
que esto siga ocurriendo. Vemos también que las vacunas son efectivas, ¿no? No tenemos altos casos de mortalidad, la letalidad, es decir, la posibilidad de muerte de los hospitales de los hospitalizados es mucho menor que en los casos anteriores del año pasado, y observamos que alrededor del 60% de los hospitalizados en UCI en las últimas semanas son personas que no tienen el esquema de vacunación, o alrededor del 70% no tienen ninguna vacuna o no tienen el esquema de inmunización completo. Siguiente. En base de eso hemos definido los riesgos por cantones. Lamentablemente la mayor parte de los cantones del país están en semáforo rojo. Tenemos 2 cantones con bajo riesgo, 2 cantones en el oriente que tienen menor capacidad de transmisión, no ha habido mucha presión, y tenemos en este caso cantones que por el riesgo epidemiológico, ustedes pueden ver ahí, 15 cantones de mediano riesgo, que son Pucará, San Pedro de Huaca, Guamote, Payatanga, Penipe, Eloy Alfaro, Quinindé, Río Verde, Olmedo, Huamboya, El Chaco, Loreto, Orellana, Ceballos y El Pangui. Siguiente. Además de eso, hemos hecho un análisis de las coberturas de vacunación ajustada a la población escolar, que es la que menor cobertura tiene y la que, en este caso, tenemos la necesidad de definir criterios para el acceso presencial a la educación. Entonces, se han definido 11 cantones adicionales en riesgo medio, que son Gonzanamá, Mira, Puyango, Chilla, Pindal, Jaramijó, San Miguel de Urcuquí, Girón, Pimampiro, Cayambe y Santa Clara. Esta semaforización es un trabajo que estamos haciendo diariamente y que irá variando semanalmente, de tal manera que el resto de cantones corresponden al semáforo rojo. Esta definición regirá hasta el día viernes 21 y ese mismo día viernes será analizado nuevamente por el Ministerio de Salud y planteada cualquier cambio. Esperamos hacia mejorar los indicadores. Lo que queremos también es que las intervenciones sean más focalizadas en estos municipios, no tener intervenciones, exhortos a nivel nacional a todos por igual, y conforme las alcaldías, los GATS, vayan mejorando las condiciones, ir abriendo también las restricciones. Siguiente. Para eso se plantea algunas acciones desde Salud Pública que hemos planteado al COE Nacional, que básicamente es mantener a nivel de los de alto riesgo un aforo y algunas restricciones mayores del 30%, en los de mediano riesgo del 50% y en los de bajo riesgo del 75%, considerando que cuando se elimine ya los niveles de riesgo, estos se ampliarán al 100%. En el caso de la educación preescolar, se recomienda suspender la atención a niños menores de 5 años porque no están vacunados y estamos observando que hay un riesgo de hospitalización en los casos de mediano y alto riesgo, y mantener las actividades de acuerdo a los protocolos del Mineduc y el MIES en los municipios de bajo riesgo. Y en relación a la educación básica, estamos proponiendo educación a distancia en los de alto riesgo, clases semipresenciales en los de mediano riesgo y clases presenciales en los de bajo riesgo, según el protocolo que ha elaborado el Ministerio de Educación. Esa es la información desde el Ministerio de Salud. Muchísimas gracias al señor viceministro de Salud Pública. Vamos a darle paso ahora a la señora ministra de Educación, María Brown. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a quienes nos acompañan el día de hoy, señor presidente del COE, señor viceministro. Como han podido escuchar, se ha hecho un análisis dentro del COE Nacional sobre el riesgo epidemiológico por cantones, determinando así 2 cantones que durante esta semana estarán categorizados en verde,
26 cantones que estarán categorizados en amarillo y 193 cantones que estarán categorizados en rojo, y esta medida, como lo ha explicado el viceministro, se revisará en la reunión del COE el próximo 21 de enero, el viernes que viene. En el sistema educativo nacional, para los 2 cantones en donde tenemos el semáforo en verde, podrá haber asistencia a clases presenciales con las medidas de bioseguridad y en las condiciones en las que veníamos trabajando, aforos reducidos, el distanciamiento de 1.5 metros, es decir, el área calculada de 2.25 metros cuadrados por persona, de manera que se pueda mantener la distancia social. Y dentro de la resolución que será emitida hoy por el COE Nacional se detallará qué medidas acompañan esta semaforización en verde. Importante mencionar que dentro de los cantones en donde la semaforización es verde, las actividades extracurriculares también podrán realizarse con aforos del 75% y no se requerirá en ningún caso la presentación del carnet de vacunación de los estudiantes para acceder a la institución educativa, solamente en los cantones en verde. Para los cantones de mediano riesgo, es decir, los 26 cantones que estarán categorizados con amarillo, podrán asistir de manera presencial en aforos reducidos, manteniendo el distanciamiento, los estudiantes que tengan autorización de sus familias, pero además que tengan el esquema de vacunación completo durante esta semana. Los demás estudiantes se mantendrán en educación a distancia. Esta modalidad semipresencial aplicará en todos los niveles educativos, excepto en educación inicial para niños menores de 5 años, que como ustedes escucharon, el Ministerio de Salud Pública solicitó al COE y el COE aprobó que durante esta semana se suspendan la presencialidad en los niveles de educación inicial, excepto en los 2 cantones que están en verde. En aquellos cantones de alto riesgo, 193 cantones a nivel nacional, la gran mayoría de los cantones. Durante esta semana se suspenderán las clases presenciales e iremos a una modalidad de educación a distancia en todos los niveles educativos de los cantones en rojo. Estas medidas guardan coherencia con las recomendaciones que salen del seno del COE Nacional para las actividades dentro y fuera del sistema educativo y guardan coherencia con aquellas competencias que son de exclusiva responsabilidad del COE Nacional, como es el caso la determinación de la continuidad o no de la educación, es competencia exclusiva del COE Nacional. Con esto creo que ya está claro cuáles serán las medidas que deben adoptarse a partir del día de mañana. La lista de los cantones que están en cada una de estas categorías será publicada conjuntamente con la resolución para que cada cantón pueda conocer a cuál de estos semáforos debe acogerse. Muchas gracias. Gracias a la señora ministra de Educación. Le damos paso de inmediato al señor presidente del COE Nacional, Juan Zapata. Bueno, muchísimas gracias. Como ustedes pueden observar, el COE Nacional se encuentra en sesión permanente, por eso es que hemos analizado absolutamente todos los días, y miren, desde el día jueves que hacíamos el análisis en Guayaquil, donde no llegábamos a 20.000 casos, pues en el análisis de hoy domingo llegamos y superamos los 42.000 casos. Es por eso que, de acuerdo a lo que nos ha dicho el Ministerio de Salud Pública, pues el país se encuentra epidemiológicamente en semáforo en rojo, porque 193 cantones de los 221, de acuerdo a los indicadores sanitarios que técnicamente establecido el Ministerio de Salud Pública, así lo determinan. Y nosotros haremos la próxima revisión, y el próximo COE va a ser respecto a estas medidas, porque insisto, seguimos nosotros reuniéndonos permanentemente. El día viernes 21 de enero a las 15 horas se reunirá el COE Nacional con la finalidad de establecer qué ha ocurrido en esta semana. Por eso es que nosotros les pedimos que la corresponsabilidad de todos, absolutamente de todos. Hemos pedido también que los COEs cantonales, una vez, no olviden que la AME es parte del COE Nacional, y a través de AME hemos solicitado de manera más respetuosa que los COEs cantonales se reúnan de manera inmediata para que puedan definir las medidas que así lo consideren de acuerdo a sus territorios, pero sobre todo con decisiones técnicas conforme el COE Nacional lo ha tomado. Yo quiero que ustedes solamente observen la cantidad de informes
que sustentan una mesa y una plenaria del COE Nacional. Todo esto lo hace de manera técnica en la mesa 2 de salud, y así se toman las decisiones, y esperemos que los COEs cantonales obviamente hagan similar acción, pero también llamar a la corresponsabilidad ciudadana. Es fundamental que entendamos que veníamos creciendo desde hace 3 semanas al 100%, después al 200%, y hoy hemos crecido al 300%. Imagínense que si crecemos en esa tendencia la semana que viene, es decir, estaríamos teniendo una cantidad de contagios bastante compleja. Lo que no queremos es, obviamente, que haya mayor severidad, digamos, en los servicios de atención, sobre todo de capacidad hospitalaria. Hoy, por ejemplo, el IES nos reportaba que ya tenemos listas de espera, lo que no habíamos tenido en muchísimas semanas, en Guayas 21 y en Manabí 10. Y eso hace que tengamos que tomar decisiones absolutamente responsables. Y algo que sí queremos aclarar: las competencias de Rectoría Nacional son de estricto cumplimiento. Eso quiere decir en lo educativo, en lo laboral, en lo sanitario, en lo de seguridad, en los requisitos de ingresos al país, en aperturas de fronteras, y esas son de carácter nacional y de cumplimiento nacional. Y las competencias que son de los GATS, obviamente nosotros somos sumamente respetuosos de que los GATS tienen que tomar esas decisiones. Por eso son exhortos, son pedidos. No significa que lo que nosotros pedimos a los GATS eso es de estricto cumplimiento, no, porque estamos en ley ordinaria y son ellos los que toman la última decisión, sobre todo en tema de aforos, en tema de espacio público, en tema de playas y todo lo que hemos venido. Pero también, así como somos respetuosos de las competencias de los GATS, exigimos el mismo respeto a las competencias nacionales. Y así nosotros nos vendremos planteando, porque si no se genera una confusión en la ciudadanía. Las competencias que hoy, vuelvo a insistir, el teletrabajo tiene que acogerse también a este sistema de semaforización. La educación, la resolución que se ha tomado el día de hoy es para todo el país, y por eso es que hacemos esa aclaración. Sin embargo, en el tema de GATS, yo quiero ser reiterativo, es un exhorto, un pedido, pero hemos solicitado que en esta semana, que es sumamente sensible para el país, pues inmediatamente, salida esta resolución, que lo haremos en pocos minutos, pues los COEs cantonales también se vuelvan a reunir. Y el viernes aspiramos que con este sacrificio y esfuerzo de toda la ciudadanía, pues tengamos mejores indicadores y más cantones se sumen ya a este semáforo verde y quizás a un semáforo amarillo, e ir dejando de a poco esta semaforización roja. Eso es lo que ha tratado el COE Nacional el día de hoy, así es que estamos prestos para cualquier inquietud de ustedes. Autoridades, muchas gracias, y justamente luego de sus exposiciones está la pregunta del periodista Alberto Luna de Teleamazonas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. La primera consulta era para la ministra de Educación respecto a que si esta decisión también aplica a los colegios particulares. Y también les quería consultar respecto a las cifras de los cantones, si pueden especificar cuántos números, porque vi en la diapositiva que presentó el viceministro de Salud que eran 204 en números en rojos y en medianos 15, pero también escuché que eran 193 en zona roja. Entonces quería que me aclaren ese número, por favor. Sí, son 193 en rojo, porque nosotros consideramos un ajuste adicional a los que estaban originalmente, con estos adicionales, digamos, que son de cobertura de, digamos, aquí está el número que usted me dice, ¿no es cierto? Ya, entonces a esos cantones hemos añadido 11 cantones adicionales, que son los de la siguiente lista. ¿Ya? Entonces estos se reducen del rojo, la siguiente lista por favor, y se suben a amarillo, debido a que estos están cumpliendo el criterio de cobertura de vacunación en el grupo de la población escolar, ¿sí? Entonces por eso estamos aumentando el número de cantones en semáforo amarillo. 2 en rojo, 26 amarillo y 193 en rojo. Perdón, 2 en verde, 26 en amarillo y 193 en rojo. Ese es el numérico exacto. Así es. Muchas gracias por la pregunta. Estas medidas son de aplicación y cumplimiento en todos los sostenimientos, es decir, en instituciones particulares, fiscales, municipales y fiscomisionales,
a nivel nacional, de acuerdo a la semaforización que ha expuesto el Ministerio de Salud Pública. Quisiera también recalcar sobre este ejercicio de corresponsabilidad. Como Ministerio de Educación acogemos la semaforización y esta semana y vamos en la gran mayoría de los cantones del país, en estos 193 cantones en rojo, a la educación a distancia. Y hacemos un llamado a toda la ciudadanía para que en los otros espacios se sigan las recomendaciones que ha hecho el COE, que no acudan a lugares que no sean esenciales, que permanezcan con el distanciamiento, que vayan a vacunarse. Uno de los criterios que se ha discutido y que se ha posicionado y que comparten todos los integrantes del COE Nacional es la importancia de la educación y de recuperar la presencialidad lo antes posible. Y esta medida solamente será pues posible si es que todos colaboramos, si es que todos acatamos esas recomendaciones del Ministerio de Salud Pública que han sido aprobadas el día de hoy y que protejan a nuestros estudiantes, a nuestros docentes, a la comunidad en general. Como bien lo ha expresado la ministra de Salud en otras ocasiones, no se generan puntos o focos de contagio dentro de las instituciones educativas. Los estudiantes están en riesgo también porque se exponen a otros lugares y a adultos que se contagian y llevan también el virus a la familia. Por eso la importancia de que continuemos todos en un ejercicio de vacunación para alcanzar el esquema completo, no solamente de una dosis, sino de 2, y la dosis de refuerzo cuando ya sea necesario. Esto también protege a los más pequeños, además de ellos mismos recibir la vacuna. Gracias. Pablo Romero de Coavisa quiere hacer una pregunta. Sí, muchas gracias a las autoridades. Buenas tardes al señor viceministro de Salud. Le escuché en su presentación señalar que tal vez con estos indicadores el pico más alto del contagio podría llegar la próxima semana, es decir, la que viene. Si es así, entonces, ¿por qué no se toma de pronto un poco de medidas más fuertes y radicales para evitar los contagios? No sé, en este caso, ¿bajo qué parámetros puede medir el Ministerio de Salud y evitar el colapso del sistema de salud pública? Sí, esto es justamente lo que estamos haciendo, ¿no? Tomando las medidas de manera además focalizada, priorizada por los cantones de mayor riesgo y tomando en cuenta los parámetros que les dije, es decir, entre ellos la capacidad instalada, la capacidad hospitalaria y de respuesta del sistema de salud, ¿no? En este momento estamos teniendo una presión, especialmente en ciertas provincias, pero tenemos una capacidad de respuesta, una capacidad de crecimiento, ¿no? Estamos vigilando por eso diariamente los indicadores de salud, si es que estos varían o nos generan una demanda mayor, inmediatamente nosotros informamos al COE para tomar otro tipo de medidas, ¿no? Pero estas creemos nosotros que permitirían, si es que este exhorto cala especialmente en los alcaldes, en los municipios, y se toman las medidas adecuadas, porque venimos haciendo sugerencia, propuestas de medidas, pero muchas veces debido a que estas son competencias municipales, no hemos tenido en todos los casos la respuesta, la aplicación tal como nosotros esperábamos, ¿no? No olvidemos, Paul, que estamos en norma ordinaria y quizás el manejo de la pandemia ya va a ser un poco más, bueno, va a ser regulada por la ley de pandemia, ahí quizás tengamos mejores posibilidades de poder trabajar en estos temas, ¿no? Por lo tanto, hoy siguen siendo exhortos. Acá, este momento, AME, por ejemplo, el presidente de AME acaba de solicitarnos una reunión urgente mañana con todos los señores alcaldes. Voy a plantear a la señora ministra y sería muy interesante reunirnos con ellos para que específicamente entiendan la situación de todos los territorios, cómo se ha determinado estos coeficientes y cómo se ha establecido la semaforización en sus sectores. Así que esta es la manera de trabajar en equipo. Y lo más seguro que mañana nos reuniremos con todos los alcaldes del país para explicar este tema. Vamos a cerrar esta ronda de preguntas con la de Enrique Alcibar, periodista Enrique Alcibar. Adelante. Buenas tardes. Represento a la radio de la Asamblea. Señor viceministro, le escuché que en la tercera semana, en los países en donde apareció esta variable, se asentó la situación del crecimiento de esta crisis de pandemia. Entonces, la próxima semana sería la tercera. Para una cuarta semana, entonces podríamos estar viendo que también en nuestro país se podría asentar este crecimiento de pandemia, ¿verdad?
Efectivamente, justamente por eso yo les mostraba cuál es el comportamiento de la variable Omicron en otros países. Esto no es exacto, no podemos tener una reproducción exactamente igual en nuestro país, pero al menos nos permite conocer cómo se dio en los otros países, así que esperamos que esto suceda, esperamos especialmente que con las medidas que estamos planteando, si estas se acogen adecuadamente, podemos empezar a reducir la velocidad y también tener menos saturación, menos presión a nivel hospitalario, ¿no? Con personas vacunadas, con todos utilizando la mascarilla, aplicando medidas de bioseguridad y haciendo también, respetando los aforos, evitando las aglomeraciones. A veces son decisiones familiares, decisiones personales de las empresas para poder evitar las aglomeraciones, identificar las personas con sintomatología para hacer el aislamiento adecuado de 10 días en las personas con sintomatología, de 7 días de los contactos o las personas asintomáticas. Si todas esas medidas llevamos adelante, seguramente vamos a tener ese mismo comportamiento epidemiológico. Entonces, en la tercera semana podríamos estar hablando de que el Omicron se ha convertido en una pandemia y que es ya comunitaria. No todavía, ¿no? Por eso, pregunto, en la tercera semana podría darse, porque ha subido, esta semana, segunda semana, ha subido el porcentaje a un 300%, después de que estuvo en 40%. Podríamos hablar que se podría disparar para la tercera semana arriba del 600, 700, 800%. No, esperamos que eso, aplicando las medidas, no ocurra. Justamente por eso son estas medidas preventivas, ¿no? Para evitar ese crecimiento exponencial. Todavía estamos en un crecimiento en relación a la población menor a otros países y esperamos entonces que esto permita aplacar el crecimiento de la onda y ojalá ya tener una meseta y que empecemos a controlar la pandemia. Eso es lo que esperamos con las medidas y de acuerdo al comportamiento de Omicron en otros países. No es una ciencia exacta, no podemos pronosticar exactamente cuándo esto ocurre, porque las condiciones del país, de la población, de su comportamiento, además el alto nivel de vacunación nos favorece. Entonces tenemos muchas condiciones, estamos pidiendo a la población que sigamos trabajando conjuntamente para aplacar esta onda de la variable Omicron. Entonces entiendo, el virus no está en situación comunitaria. No, el virus está en transmisión comunitaria desde hace 3 semanas. Estamos en transmisión comunitaria, por supuesto, eso sí. Ministra, por favor, entonces vemos que arriba de, en un número de 191 cantones en el país están en color rojo, ¿no? Estamos hablando que son los principales cantones, no desmerezco a los que están en amarillo y verde como cantones también importantes en nuestro país, pero son los principales cantones los que tienen mayor población, los que están en semáforo rojo. En todo caso, es ahí en donde hay que ponerle más atención a la situación de inicio o reinicio o de clases presenciales, semipresenciales y también en clases a distancia, señora ministra. Así es, en este momento y de acuerdo a la semaforización planteada por el Ministerio de Salud Pública, aprobada en el COE el día de hoy, la gran mayoría de cantones del país están en rojo. Y los más grandes, de mayor número de habitantes, están dentro de esa categoría, los cantones en rojo. Por lo tanto, en las ciudades como Quito, Guayaquil, veremos la suspensión de las clases presenciales durante esta semana. Y es importante que tanto los COEs cantonales como la ciudadanía en general entienda que esta semana tenemos que hacer esfuerzos por reducir nuestras salidas, el contacto con otras personas, el realizar actividades que no sean esenciales. Si vamos al centro comercial a hacer una compra de alimentos, vamos una sola persona, no vayamos de paseo. Si es que tenemos que salir a poder adquirir algo para nuestras familias, pues hagámoslo de manera responsable. Si es que vamos a ir a buscar alimentos, prioricemos el ir a recoger esos alimentos del lugar en donde vamos a comprar, en el restaurante, en lugar de permanecer allí por mucho tiempo. Es decir, todos debemos reforzar las medidas esta semana.
La educación debería ser lo último que se cierra, por lo tanto les pedimos que ustedes, familias también, cierren, metafóricamente, cierren o reduzcan cualquier actividad que no sea esencial durante esta semana para que ojalá, como lo ha dicho el viceministro Ruales, podamos el próximo viernes tener más cantones que salgan de la categoría rojo, pasen a la categoría amarilla y ojalá incluso más cantones pasen a la categoría verde. Esta es nuestra aspiración. Somos muy respetuosos de las recomendaciones que realiza la Mesa de Salud, las decisiones y las propuestas de protocolos que plantea la Mesa de Educación se basan en la pandemia sobre las recomendaciones de salud, porque esta es una crisis sanitaria y por lo tanto hemos respondido a la semaforización con el pedido de reducción de la presencialidad que ha sido realizado por el Ministerio de Salud Pública y ustedes tendrán a disposición un protocolo más detallado para entender qué implica para las instituciones educativas del país estar en un cantón en rojo, estar en un cantón en amarillo y estar en un cantón verde. Animarles a seguir vacunándonos. Los cantones que tengan mejores índices en vacunación en los niños y adolescentes saldrán más rápido de la categoría rojo y amarilla y podrán pasar a la verde. Por lo tanto, esto es una condición sumamente relevante. Y animarles también a los adultos a que asistan a las dosis de refuerzo cuando ya corresponda. Señor Zapata, son los niños menores de 5 años los que no deberían salir acompañando a sus padres a los comisariatos, a los lugares públicos, porque ellos son los que no han recibido ninguna dosis de vacuna. Justamente por eso se suspenden esas actividades en esa digamos, rango de... En los tres, así es, verde, amarillo y rojo. así es, porque no están vacunados. Solamente en el verde podrán asistir en educación inicial, pero solamente en el verde. En el amarillo esta semana también se suspenden las clases, perdón, la Sí, no, está bien. Y sobre todo el compromiso es de todos, porque miren, lo que dice la señora ministra de Educación es cierto. Estamos generando una presión para a cierto momento cerrar una escuela, pero estamos teniendo bailes, fiestas, mercados llenos, los centros comerciales o muchas veces las calles del país, entonces tenemos que ser coherentes con todo. Existen dirigentes, y perdón que lo diga, que nos generan presiones, pero sin embargo usted ve a lo que están llamando en próximas semanas. Entonces, esto es una responsabilidad absolutamente de todos. Todos tenemos que poner el esfuerzo, porque la vida está sobre cualquier tipo de ley. La vida está sobre, ya lo dijo el señor presidente, la vida está sobre la Constitución, es el derecho humano más fundamental que tenemos que cuidar, es el bien superior al que tenemos que cuidar. Entonces, les pedimos por esta semana todo el compromiso necesario y felices estaremos que aquí mismo, el viernes a las 4 de la tarde le estemos diciendo a ustedes, el país ha cambiado de este rojo a lo mejor amarillo o a verde, pero ¿de quién depende? No solo del COE nacional, depende de los COEs cantonales y depende de la ciudadanía, porque mucha presión le ponemos siempre a las autoridades, pero y cuando estamos en las fiestas, estamos en muchas aglomeraciones. Vaya a ver usted los reportes que tenemos en el 911 de las fiestas privadas. No podemos hacer nada, son privadas. Entonces no existe todavía el entender que estamos en pandemia. Y si aquí estamos para tomar decisiones, hay que tomarlas porque es lo responsablemente adecuado. Quien guía la crisis sanitaria es el Ministerio de Salud. Y les he indicado a ustedes solo los informes que han promovido esta sesión. Todo esto son los informes técnicos. Así se toman decisiones de manera responsable y a través de los expertos. Eso les pedimos también que todos hagan a nivel territorial. Muchísimas gracias por su presencia y Dios quiera que esta semana sea de un compromiso ciudadano, ¿no? Un abrazo.